Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Hebreos capítulo 9 en su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 9, verso 11. La Biblia dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Para que estos versículos tengan el impacto que deben tener en nosotros, debemos recordar la descripción que aprendimos la semana pasada acerca de el tabernáculo terrenal. En la gráfica que usted ve allí, es una foto del templo de Salomón, el tabernáculo, una tienda de campaña que se armaba allí en el desierto. Después de eso, David y Salomón establecieron el mismo concepto del tabernáculo, pero ahora en una estructura mucho más permanente, el templo de Salomón. Y después de que esto fue destruido por los babilonios y vuelven a reconstruir todo, ya en el primer siglo nosotros vemos el templo de Herodes, quien ayudó a terminar ciertos detalles en el templo. Pero la idea, el concepto es el mismo. Nosotros tenemos aquí en esta estructura, la parte de adelante, toda esta sección de aquí es el lugar santo. Esta sección de la parte de atrás, la más pequeña, es el lugar santísimo, la presencia del Señor está acá. Aquí está donde se realiza el sacrificio, los sacrificios. Aquí está el lavacro, que es una fuente donde los sacerdotes se lavaban las manos, recordándoles la importancia de purificarse para presentar sacrificios a Dios. Entonces, lo que el sumo sacerdote hacía en ese día de expiación es tomar sangre de aquí, entrar por el lugar santo, ir al lugar santísimo y rociar la sangre encima del propiciatorio para perdón de pecados de él y del pueblo. Salía nuevamente, tomaba sangre, entraba otra vez, lugar santo, lugar santísimo, y vertía aquí sangre para perdón de pecados del pueblo, ¿Ok? Entonces, ese procedimiento era el que se seguía para el día de la expiación. Un evento, una ceremonia que ocurría una sola vez al año. Los sacrificios eran continuos, eran permanentes, pero este sacrificio donde el sumo sacerdote, su familia y el pueblo obtenía perdón de Dios solo una vez al año, en ese día especial, el día de la expiación.
Eso lo aprendimos en los primeros 10 versículos de este capítulo 9. Este sistema propuesto por Dios, útil, importante, como lo aprendimos la semana pasada, reflejaba un problema. Y es que el sistema, todo el sistema de sacrificios y el trabajo de los sacerdotes, que tenían el objetivo de regir la vida espiritual y la vida cotidiana del pueblo de Israel, era un sistema ineficaz. No perdonaba pecados, técnicamente hablando. Lo que hacía es Dios pasaba por alto el pecado hasta que el sacrificio perfecto, el de Cristo, que sí tiene la capacidad y la eficacia de perdonar pecados, se llevara a cabo. Así es que nosotros comparamos todo un sistema en el tabernáculo terrenal, los 10 primeros versículos. Y ahora estos 4 versículos que hemos leído nos va a hablar de el tabernáculo celestial. Dios le mostró a Moisés este tabernáculo celestial, y viendo Moisés este tabernáculo celestial, él lo observó y él copió el modelo, y así él construyó el tabernáculo allí en el desierto y posteriormente el templo de Salomón y el templo de Herodes. Así es que tenían su utilidad, pero eran copias del tabernáculo celestial. Cuando nosotros comparamos los dos sistemas, son incomparables, porque realmente el tabernáculo celestial nos da a nosotros características y promesas mucho mejores que la que obtenía el pueblo de Dios allí en el Antiguo Testamento. 2 eventos que Jesucristo realiza en el tabernáculo celestial son estos. Número 1, versos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Observe la primera acción: entró al tabernáculo celestial, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién entra? Observa el nombre que se usa para referirse a Jesús. Entró Cristo. No dice Jesús, no dice Jesucristo, no dice el Hijo de Dios, no dice eso, dice Cristo. Para los oyentes judíos que le estaban escuchando al escritor de Hebreos, esto debió impactarles, porque toda la nación por años habían estado esperando la venida del Mesías. Si usted habla con judíos, están perdidos todavía, pero ellos siguen pensando, siguen esperando al Mesías. Cristo es el Mesías, y ese Mesías prometido es el que está realizando ahora su función de sumo sacerdote en beneficio de nosotros. El sumo sacerdote es el representante, el intermediario entre Dios y nosotros los hombres. El sumo sacerdote es ese intermediario. Ahora Jesús es el sumo sacerdote. Ahora Cristo es aquel que cumple esta función. La presencia de Él en el tabernáculo celestial, cumpliendo esa función de sumo sacerdote, la realidad de su presencia en este sitio es lo que marca la diferencia.
El segundo detalle que observamos es el lugar donde Jesús está cumpliendo su función de sumo sacerdote. Y el lugar es el tabernáculo celestial. Es allí. Ese tabernáculo celestial, la foto que usted ve es una copia del original que está en la misma presencia de Dios. Ese tabernáculo celestial se describe aquí en el verso 11 con 3 características: más amplio, más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 3 características tiene el tabernáculo celestial. Es más amplio. No tiene que ver con tamaño, tiene que ver con importancia. El tabernáculo celestial es más importante, es superior al tabernáculo terrenal. Es más perfecto, es decir, es completo, es sin defecto. Y este tabernáculo celestial, a diferencia del tabernáculo terrenal, el que usted ve en la pantalla, el tabernáculo celestial es hecho no por mano de hombre, no por mano humana, sino el mismo Dios lo creó y lo construyó. Usted puede ver una cita en la pantalla donde dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Observe dónde está Jesús, sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, tabernáculo celestial, y de aquel verdadero tabernáculo celestial que levantó el Señor y no el hombre. Ya lo aprendimos en capítulo 8, verso 2. Esta característica del tabernáculo celestial. Es significativo que en ese tabernáculo celestial, así como se lo hacía en el tabernáculo terrenal, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y allí en esa caja, el arca del pacto o el arca de la expiación, en esa tapa que se llamaba el propiciatorio, allí el sumo sacerdote vertía un poco de sangre. Jesucristo entra en el lugar santísimo, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo es lo que marca la diferencia. Mientras en el tabernáculo terrenal el sumo sacerdote entraba con un poco de sangre que venía de los animales y que en verdad no era preciosa como la sangre de Cristo, por ese motivo tenían que repetir esto cada año. En el caso de Jesucristo, su sangre es efectiva, su sangre es perfecta y logra esta sí obtener perdón de pecados. Esta sangre, a diferencia de la sangre de machos cabríos y becerros, su propia sangre, Él entra. Y esta entrada por la sangre de Cristo es eficaz. Entra una vez y para siempre. No se necesita repetir año a año el procedimiento. No se necesita volver a crucificar a Cristo. No se necesita hacer eso. La entrada de Él con su preciosa sangre es suficiente y es efectiva. Por eso solamente tiene que entrar una vez, como lo hizo, a ese lugar santísimo. Y como esa sangre es preciosa y esa entrada fue efectiva, Él consigue un resultado
que antes no se había obtenido. Él obtiene eterna redención. ¿Observa la diferencia? Mientras todos los sacrificios continuos y mientras ese sacrificio ocurrido una vez al año en ese día de la expiación en verdad no perdonaba pecados y necesitaban repetirlo de manera continua cada año, el sacrificio de Cristo, su sangre y esa entrada eficaz en el lugar santísimo, allí en el tabernáculo celestial, cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, su sacrificio es tan perfecto que solo lo tiene que hacer una vez. Y cuando Él lo hace, obtiene algo que los otros sacrificios no habían obtenido: redención eterna. Redención eterna. Si tú has recibido a Cristo, tú ya tienes y tú ya disfrutas de una redención eterna. No en una salvación que depende de un pastor. No de una salvación que depende de una iglesia, de una denominación. No una salvación que depende de una religión específica, una salvación que depende de un sacrificio perfecto, de una preciosa sangre que fue derramada allí en el lugar santísimo, y el resultado de ese sacrificio perfecto es que tú y yo disfrutamos de una salvación, de una redención eterna. A Él sea la gloria y la honra por otorgarnos a nosotros, pecadores, salvación eterna, redención eterna. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la palabra redención? Usualmente, lo que nosotros pensamos cuando leemos la palabra redención, automáticamente la asociamos con nuestra salvación. Y no está mal hacerlo, pero la palabra redención tiene una mayor amplitud de significado. Cuando tú vas al mercado, vas a comprar verduras y vas a comprar frutas. Eso es lo que hacemos en el mercado. En ese tiempo, no solo había un mercado donde se comerciaba frutas y verduras, había un mercado donde se vendía y se compraba personas. El mercado de esclavos. En ese escenario, en un mercado de esclavos, surge la palabra redención. Así es que una persona que quería comprar un esclavo para que sirva en su casa, iba al mercado de esclavos, escogía el esclavo que quería, pagaba un precio por ese esclavo y ahora legalmente ese esclavo era propiedad de aquella persona que pagó el precio pactado y ahora esa persona era propietario. Lo podía usar para lo que quisiera. Incluso podía matarle y nadie podía reclamar porque legalmente el dueño, el amo, era el propietario de ese esclavo y podía hacer lo que él quisiera. Si tienes esto en mente, puedes entender el significado de la palabra redención. Jesucristo va al mercado de esclavos, donde toda la humanidad está allí, donde tú y yo estábamos.
Y en ese sitio, esclavos del pecado, no personas desinteresadas de las cosas espirituales, no éramos así, éramos esclavos del pecado. Esa era nuestra condición. El pecado nos esclavizaba y Jesucristo viene y paga un precio para nuestro rescate. El precio que pagó Jesucristo para comprarnos de ese mercado de esclavos fue su sangre preciosa. ¿Te has sentido sin valor a veces en tu vida? ¿Cuán valioso eres para Dios? Que pagó con su sangre. Y después de que nos compra como esclavos, y ahora Él es el dueño, no solamente por derecho de creación, sino por derecho de redención. Él nos compra. Y ahora, ¿quién es el dueño? Él legalmente es el dueño. Así es que la próxima vez que nosotros hablamos por hablar y decimos, es mi vida y yo hago lo que quiero, no es mi vida y no puedo hacer lo que quiero, porque el dueño de mi vida es aquel que estuvo dispuesto a dar su preciosa sangre y me compró del mercado de esclavos. Legalmente soy propiedad de él. Me sacó del mercado de esclavos. Y lo maravilloso de esto es que no me dejó como esclavo. Me liberó. Y no solo me liberó, me colocó en la posición de hijo. ¿Observas? No olvides el significado de la palabra redención. Me hizo su hijo para siempre. Redención eterna. ¿Por qué es mejor este sistema? ¿Por qué es mejor el tabernáculo celestial? ¿Por qué es mejor el sumo sacerdote que ministra en este tabernáculo celestial? Porque lo que él obtiene, el antiguo sistema no lo obtuvo. Ahora nosotros somos hijos de Dios y gozamos de la redención eterna. Su sacrificio es irrepetible porque es eficaz. No necesita él volver a entrar nuevamente. Y a través de este sacrificio irrepetible, él obtuvo salvación eterna. Hay una segunda acción que Jesucristo hace en este tabernáculo celestial. Los versos 13 y 14 nos lo dicen. Observa. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y allí está la acción. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La segunda acción que Jesucristo realiza en el tabernáculo celestial es limpieza de pecado.
Nosotros podemos, y en la diapositiva que estás viendo, nosotros podemos comparar la limpieza que obteníamos, que obtenían en el sistema antiguo, en el sacerdocio antiguo, en el tabernáculo terrenal, frente a la limpieza que hoy obtenemos por el tabernáculo celestial. Observemos lo que obteníamos en el tabernáculo terrenal. Verso 13. Porque si la sangre de toros y machos cabríos si tú eras judío y estabas sentado escuchando al escritor de Hebreos, automáticamente sabías, por la familiaridad del término, automáticamente sabías que cuando el escritor dice sangre de machos, sangre de toros, de los toros y de los machos cabríos, ¿a qué se está refiriendo? Los que escuchaban sabían, no había duda. Se está refiriendo a un día de expiación. No se está refiriendo a todos los momentos donde se llevaba animales para el sacrificio, un sacrificio continuo, un sacrificio de animales diario. Se está refiriendo a un día, el día de expiación. Porque en ese día de expiación se utilizaba la sangre de los toros y de los machos cabríos. Así es que cuando ellos escuchan esta frase, ellos saben exactamente que se está refiriendo al día de la expiación, donde el sumo sacerdote una vez al año o una única vez al año entra en el lugar santísimo y pone la sangre de los toros y de los machos cabríos para obtener salvación para él, para obtener perdón de pecados para él y perdón de pecados para el pueblo. Levítico 16 nos da todos los detalles de lo que acabo de decir. Aquí un detalle importante. El verso 13 continúa diciendo: y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. Si lees Levítico 16, esto no se hacía en el día de la expiación. Quemar la becerra hasta que queda solo cenizas y luego que esto sirva para rociar a los inmundos. Esto no se hacía. Había otra celebración, otro momento, y ahí tienes la cita en Lucas 19, donde en otro momento, otro día, no tiene que ver con el día de la expiación. En otro momento se sacrificaba y se quemaba una becerra por completo para obtener de ella las cenizas y rociarlas a los inmundos. ¿Por qué si se está hablando del día de la expiación? No lo pongas todavía, por favor, gracias. ¿Por qué si se está hablando del día de la expiación, el escritor de Hebreos añade un detalle que tenía que ver con otra celebración? Y aquí la importancia, tienes la cita completa allí, puedes leerla. Leamos una partecita de esa cita, ahora sí. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de
la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y a sí mismo se lavará con agua y será limpio a la noche. ¿Cuál es la persona más sucia? Y si estás pensando en tu adolescente con el que luchas para que se bañe, no es la persona más sucia. ¿Cuál es la persona más sucia? El inmundo. Si él estaba en una casa, su sola presencia ensuciaba toda la casa. Si él se sentaba en un sillón, ese sillón era inmundo. Si él se acercaba a su esposa quedaba sucia. Si él tocaba a sus hijos quedaban sucios. Si él tocaba cualquier cosa, eso quedaba sucio. Así es que la vida de los inmundos cambió radicalmente. En la práctica lo que sucedió es que ya no podían vivir en una casa, ni siquiera podían vivir en la ciudad. Les sacaban de la casa, les sacaban de la ciudad y tenían que habitar en cuevas. Y en esos sitios a los inmundos cogían y les amarraban en el cuello un cencerro, como nosotros hacemos o hacíamos con los gatitos. Les poníamos un cencerro chiquito a los gatitos, lo hacíamos en mi casa y era súper divertido porque mientras los gatitos iban corriendo, iban con el cencerro y sonaba todo eso, y era para nosotros los niños en casa era súper divertido. Los inmundos tenían un cencerro en su cuello para que la gente se dé cuenta dónde estaba un inmundo y se aleje de ellos, porque ellos ensucian, ellos contaminan, ellos son los más sucios, así es que no nos acercamos a ellos. Les sacamos de la ciudad y ahora viven en cuevas, y allí es el sitio. No tenemos contacto con ellos, son los intocables, no tenemos relación. Y si uno de ellos era casado, su vida matrimonial terminó porque no podían estar junto a su esposa. Si tenían hijos, no tenían contacto con los hijos, no podían tocar a sus hijos porque su vida diaria, su vida cotidiana había cambiado. Los inmundos eran los más sucios y fuera de la ciudad, en cuevas, tenían que vivir. ¿Recuerdas a los 10 inmundos que tuvieron contacto con Jesús en el Evangelio? Los intocables. Y cuando Jesús les limpia, no lo hace desde la distancia, le toca. Al intocable. El día de la expiación,
verdad no limpiaba el pecado. Y el evento donde se limpiaba a los más sucios, tampoco limpiaba. Porque era un sistema temporal, ineficaz. Y cuando comprendo esto, puedo entender por qué el escritor escribe de esta forma el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, este sí limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mientras la limpieza del antiguo sistema estaba dirigido a la carne, observaste la última frase del versículo 13, estaba dirigido a la parte externa de la persona. Este sacrificio de Cristo va a limpiar no solo el exterior, porque la sangre preciosa de Cristo es tan efectiva que no solo modifica lo exterior, entra al, valga la redundancia, al interior de la persona y llega a su conciencia. Es incomparable la limpieza que una persona puede experimentar cuando llega a Cristo. El día de la expiación, la purificación de los inmundos, la limpieza más rigurosa, más estricta, más profunda, nada de esto era suficiente para limpiar nuestro pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia. De manera permanente. De manera permanente. Porque su sacrificio, observa los detalles del verso 14, porque su sacrificio fue algo que Él ofreció. Se ofreció a sí mismo de manera voluntaria. Nadie le obligó a Jesús para morir en la cruz. Ese sacrificio fue tan grandioso y fue tan perfecto que el texto dice que fue un sacrificio sin mancha, perfecto, efectivo, el único que realmente iba a funcionar. ¿Para qué Jesucristo se ofreció en la cruz del Calvario? Si te preguntan eso, usualmente nosotros contestamos, Jesucristo se ofreció, Jesucristo murió en la cruz de Calvario por nosotros, los pecadores. ¿Observas que el texto no dice eso? Dice que se ofreció a Dios. Su sacrificio, el sacrificio de Cristo, fue ofrecido a Dios, porque solo Dios puede aceptar el sacrificio y lo hizo, y al hacerlo, Dios el Padre vio la satisfacción de su santidad y de su justicia en ese sacrificio. Y porque está satisfecha su justicia y su santidad, otorga perdón de pecados a todo aquel que se acerca a Cristo.
Es tremendo esto, es profunda teología lo que nos está comunicando Hebreos. Limpieza permanente. Limpieza profunda. Nuestra conciencia, aún nuestra conciencia es limpiada. Esa conciencia, esa capacidad que tú y yo tenemos de usar esa conciencia para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Esa es una herramienta que Dios nos dio para determinar aquello que es bueno y aquello que es malo. Cuando el pecado entró en nuestra vida, cuando nosotros nacimos siendo pecadores, esa conciencia fue afectada y es por eso que nosotros podemos llamar a aquello que es bueno, llamamos malo, y aquello que es malo, llamamos bueno, porque nuestra conciencia está afectada. Pero cuando llegamos a Cristo, toda nuestra vida está siendo limpiada, inclusive esa herramienta llamada conciencia, que junto a la palabra de Dios, primeramente la palabra de Dios y luego nuestra conciencia, son herramientas útiles para determinar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Limpieza permanente, limpieza profunda. ¿Para qué? ¿Para qué nos da una redención eterna Dios? ¿Para qué nos limpia de manera permanente y de manera profunda? Y la última parte del versículo 14 nos dice el para qué, el propósito. Para que sirváis al Dios vivo. El objetivo de Dios no solo es salvarnos, no solo es otorgar redención eterna. Si ese hubiera sido el objetivo, si solamente ese hubiera sido el objetivo, nos salvaba y nos llevaba inmediatamente a su presencia. El objetivo de Dios es salvarnos y dejarnos aquí en la tierra para que nosotros podamos disfrutar del privilegio y la bendición de servir a un Dios que está vivo. ¿Estás sirviéndole a Dios? ¿Estás involucrado en el servicio en esta iglesia? ¿Por qué no? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es tu razón para no hacerlo? ¿Observas lo que Dios espera de ti? Que entiendas lo que significa redención eterna. Que entiendas que hemos experimentado una limpieza profunda y una limpieza permanente, y al entender lo que implica la salvación en nosotros, la respuesta obvia, la respuesta normal de nosotros es servirle a Él, al Dios vivo. No hay argumento. No hay pretexto para irse en contra del plan de Dios. Este es el plan de Dios para ti, para nosotros. Entender que hemos sido limpiados de manera permanente y de manera profunda. Y que lo que debo hacer automáticamente es involucrarme en su servicio.
¿No te parece interesante? La coincidencia. No creo en las coincidencias. La coincidencia de que hoy, hablando de este tema, hoy estamos dictando nivel 2 del proceso, para que personas lo tomen y continúen con ese proceso con el fin de que las personas puedan servir a través de la iglesia. La iglesia no es el plan del pastor. La iglesia es el plan de Dios. Dios está obrando hoy de manera particular en su iglesia a través de nosotros. Y Dios desea que como parte de la iglesia nosotros le sirvamos a Él. Si no estás involucrado en el servicio a Dios, no importa tus argumentos, no importa tus razones, no importa tus pretextos, estás en contra de lo que Dios espera de ti, porque Dios te muestra una redención eterna, te ha dado una limpieza profunda y una limpieza permanente de la que ya disfrutas ahora que estás en Cristo, para que respondas con servicio al Dios que vive para siempre. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dicho hoy? ¿Seguir desobedeciendo? ¿O entender que lo que Dios espera de ti es que le sirvas hasta el final? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición, el privilegio que nos das de poder entender tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos has dicho hoy. Ayúdanos a ser siervos para tu gloria. Pedimos tu bendición, Señor. Mientras usted continúa orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano al fondo. Veo su mano también. Veo su mano también, gracias. Bájenlas nomás. Alguien más por primera vez con nosotros. Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiéramos ofrecerles algo más. Es totalmente voluntario. Por favor, no se sientan presionados porque no es nuestro objetivo. Si ustedes quieren
pueden tomar sus cosas y pueden pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no les dé recelo de pasar. Pero si desean hacerlo, vengan en este momento, denos la oportunidad no solo de orar por ustedes, sino de conversar un momentito. Si quieren pasar, háganlo con toda confianza, con toda libertad, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú conoces, Señor, sus motivos de oración. Y yo ruego, Señor, que nos ayudes, les ayudes a obtener la respuesta conforme a tu voluntad. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, entender que somos salvos para servirte. Ese fue el objetivo, servir al Dios vivo. Gracias por tu enseñanza. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.